decía que Duhalde, Menem y Kirchner eran la misma mierda. Y cuando ganó Kirchner, me llamó mi mamá y me dijo, hija mía, tenerle paciencia porque este hombre tiene pasta. Mirá lo que me dijo mi mamá, que tenía 95 años. Pero mamá, no, le digo yo, no, es que es un peronista, no sé qué, todo mal. Ningún argentino merece vivir la angustia de no tener trabajo. Primero el trabajo. Todos los políticos son corruptos, no sirven para nada que se vayan todos. Entonces, ¿qué? Quedamos en el campo de la física pura, en el cual se expresan aquellos que son más fuertes. ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem! La llegada de Kirchner nosotros, te tengo que ser sincero, no estábamos con Kirchner en ese momento. Acá en Matanza aparece en la primera pintada que nosotros no sabíamos quién era inclusive Kirchner. Y no acompañamos el proceso de elección Kirchner presidente. Las manos a la obra. Un plan de obras públicas. Porque sin trabajo no hay dignidad. Y sin dignidad. Me parece que en el 2003 hubo una cosa ahí de una lucecita en la que uno podía estar ubicado, ¿no? Me pareció un poco eso. Sobre todo porque veníamos de la tragedia del 2001, ¿no? De una tragedia con muertos. Pero después nos dimos cuenta que tenía algunos discursos, o tal vez que nos decía algo que queríamos escuchar nosotros, ¿no? Primero el trabajo. Primero Argentina. Votar Kirchner Scioli. Al pasado. Hay alguna gente que... No. Puede haber alguna gente que hable de usted. ¿Usted sabe qué dice la gente? Lo voy a decir a nivel popular, ¿eh? Se viene el surdaje. Yo tenía muy pocas expectativas sobre el gobierno de Kirchner. Recordaba las discusiones sobre las retenciones a los hidrocarburos y el rol que él había tenido como presidente de la Organización Federal de Hidrocarburos, oponiéndose a las retenciones, defendiendo los intereses de las compañías petroleras, de modo que no tenía grandes expectativas al respecto. Cuando empecé a ver a los 2 o 3 días lo que hacía, le pedí una entrevista, llamé a la prensa y dije, mire, le vengo a pedir disculpas, señor presidente. Yo dije que usted era la misma mierda que Duhalde y que Menem, y no es la misma mierda. Así que yo le pido disculpas por haber hecho tan mala propaganda y estoy arrepentida de haberlo hecho. No es necesario hacer un detallado repaso de nuestros males para saber que nuestro pasado está pleno de fracasos, dolores, enfrentamientos, energías malgastadas en luchas estériles, al punto de enfrentar seriamente a los dirigentes con sus representados, al punto de enfrentar seriamente a los argentinos entre sí. En esas condiciones debe quedarnos absolutamente claro que en la República Argentina, para poder tener futuro y no repetir nuestro pasado, necesitamos enfrentar con plenitud el desafío del cambio. Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, esta es la oportunidad de la transformación. No se puede gobernar en Argentina sin el peronismo. Digo, sí se puede perfectamente, con una derecha. Una derecha con capacidad electoral, si hubiera, como hay en Chile, en Brasil también, en Estados Unidos, en toda Europa. Con eso podés gobernar, porque no tenés la espalda mal guardada, porque la derecha te apoya. Ahora, yo no estoy diciendo que aquello, yo estaría en contra de esa derecha, pero ahora vos quieres una izquierda, pero que no sea peronista, no se puede. Kirchner, Menem, Carrió, López Murphy, Rodríguez. El 27 de abril de 2003 se producen finalmente las elecciones presidenciales, luego de la profunda crisis política iniciada en diciembre de 2001. Minga, me voy a bajar de la candidatura. Las fórmulas de la Alianza Frente por la Lealtad UCD, que postula como candidatos a Carlos Menem, Juan Carlos Romero, con el 24,45% de los votos, y la de la Alianza Frente para la Victoria, Néstor Kirchner y Daniel Scioli, con el 22,24%, son las que llegan a la segunda vuelta electoral. Cambio es el nombre del futuro. Pero ante la segura y contundente derrota en ese balotaje, Menem decide no participar de la contienda, de modo que el triunfo es para el Frente para la Victoria. Es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Como resultado de esta maniobra del exmandatario, Kirchner es el presidente electo con menos votos de la historia argentina, en un contexto aún de debilidad institucional y de desconfianza de la población en sus gobernantes.
Kirchner lo expresa de un modo adecuado al reconocer que llegó al gobierno con menos cantidad de votos que el número de desocupados. En este contexto, con los signos económicos que empiezan a mostrarse positivos y con el abismo de la crisis apenas detrás, el gobierno entiende como indispensable, incluso para su propia supervivencia, la tarea de reconstruir una democracia que aparecía asociada con los intereses de las clases dominantes y de los grupos políticos más corruptos. Néstor Kirchner lee una agenda de problemas que formuló la crisis de 2001 y emprende la tarea de recuperar la confianza de vastos sectores de la sociedad argentina. Y Néstor Kirchner asume, como él siempre dice, con más desocupados que votos, ¿no? Sacó el 22% y el 24% de desocupación. Para que nos demos una idea, hoy en Europa se habla del 10, del 15% como una catástrofe de gran magnitud. Imaginémonos lo que era ese momento con 24% de desocupados. En el caso de Kirchner, la dificultad estaba en la crisis económica y en la, yo te diría, en la disgregación de la sociedad argentina. Nos planteamos construir prácticas colectivas de cooperación que nos permitan avanzar hacia lo nuevo. Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, estamos ante la oportunidad de un cambio cultural y moral profundo. Queremos poner fin a un modo de gestionar el Estado y a una manera de hacer política. La dinámica vertiginosa que él imprimió a su gobierno desde el primer día, la sucesión de anuncios y de novedades en el terreno político, pero también en el terreno económico, obviamente me hicieron percibir de que estábamos ante un fenómeno distinto al que parecía ser inicialmente y que estábamos ante una transformación profunda y en una dirección absolutamente inesperada. El cambio no debe solo reducirse a lo funcional, debe ser conceptual. Entendemos que la gobernabilidad no puede ni debe ser sinónimo de acuerdos oscuros, manipulaciones políticas o pactos a espaldas de la sociedad. Hemos asumido un fuerte compromiso para lograr incrementar la calidad institucional, para reconciliar a las instituciones con la sociedad. Uno de los pilares de esa confianza es la economía. La política económica del gobierno de Kirchner continúa los lineamientos establecidos por Roberto Lavagna, ministro de Economía de Eduardo Duhalde, ahora ministro de su gobierno, manteniendo la devaluación de la moneda mediante una fuerte participación del Banco Central en la compra de divisas e impulsando mediante las exportaciones un crecimiento económico con tasas del PBI cercanas al 10%. Las políticas implementadas se muestran exitosas. El canje de la deuda, la salida del default, la disminución de las tasas de desempleo y de pobreza, la solvencia fiscal, el fortalecimiento de un perfil exportador y la integración regional. La devaluación inmediatamente genera un aumento de todas las importaciones, de todos los productos importados, manufacturas que Argentina le compraba al exterior, pero hay una condición estructural completamente nueva que genera una plataforma, un colchón a partir del cual iniciar una etapa de crecimiento, distinta a los últimos 30 años. A partir de mayo del 2003 se produce la reversión de esta política por una política de avance en la recuperación y en la adquisición de otros derechos y conquistas, ¿no?, de los trabajadores. Uno puede decir cuestionamientos que uno mismo hace, a veces con relación a la velocidad de los avances, de las recuperaciones, a la profundidad de los cambios, pero no a la direccionalidad. No hay ni una sola norma, regresiva a partir de mayo del 2003 con relación a los derechos de los trabajadores. Parece que Kirchner provoca un quiebre en esa línea de defraudación, porque, digamos, durante su gobierno hay una sustancial mejora de los niveles de empleo y de ingresos de las clases populares. Hay una
reorientación de la estructura económica argentina. Es una ruptura con respecto a los últimos 30 años. El salario mínimo vital y Menem lo congeló en julio del año 1993 y ese congelamiento llegó a junio del 2003. 10 años congelado en 200 mangos. Lo toma Kirchner y se hace habitual, un derecho constitucional de los trabajadores. Pero todo el año 2003 fue una lucha por tratar de poner en funcionamiento la fábrica y poder recuperar nuestra dignidad como trabajador, ¿no? Esto da lugar a que se presenten oportunidades de rentabilidad para sectores que habían sido precisamente los perdedores durante los últimos 30 años y en particular en los 90, los productores de manufacturas para el mercado local. El otro puntal fue la política de derechos humanos. El reconocimiento a los organismos defensores de los derechos humanos como actores centrales de la democracia, la expropiación a las fuerzas de seguridad de sitios que fueron campos de detención como la ESMA y el Olimpo. Queridos abuelas, madres, hijos, cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. La derogación de las leyes de impunidad y la reactivación judicial de las causas que estaban paradas desde mediados de los años 80 son los ejes centrales de la política que el Estado desarrolla en esta materia. Como efecto de esas políticas o como su respuesta macabra, se produce en septiembre de 2006 la desaparición de Jorge Julio López, ex detenido desaparecido y declarante en el juicio oral al ex director de investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Echecolás. La consolidación de los derechos humanos, de la política de derechos humanos de los últimos años, ha profundizado la democracia en todos sus aspectos. Haber participado del acto de la ESMA es como que hay ciertos momentos en que uno justifica toda la vida por un instante. Entonces, ese instante de que el Estado reconoce que participó del genocidio, y el Estado mismo lo dice. Y hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Lo fundamental en esto y el valor también destacable en esa lucha de los organismos de derechos humanos es la síntesis que se ha producido con el Estado, ¿no? Hay un lugar simbólico de todas las civilizaciones que dicen que hay un lugar donde está el contacto con el infierno. Eso se ve muy claro en las películas de ciencia ficción, la de los vampiros, todas esas cosas. Siempre hay un lugar donde está la puerta. La puerta tiene un trasfondo poderosamente mítico. La ESMA no es el único lugar donde se mató gente, se torturó, se violó, se hizo todo, se vendió chico, todo, sino que es el lugar paradigmático del infierno. Entonces, cuando un gobierno asume que ahí está el infierno, y ese infierno lo abre a que la gente pueda recorrerlo, que pueda haber nuevas manifestaciones de la vida civil, bueno, evidentemente abre un halo de esperanza enorme. Desde la propuesta de un modelo argentino de producción, trabajo y crecimiento. A nivel internacional, el gobierno de Kirchner forma parte de un grupo de mandatarios de varios países, junto con Lula da Silva de Brasil, Tabaré Vázquez de Uruguay, Evo Morales de Bolivia, Michelle Bachelet de Chile, Rafael Correa de Ecuador y Hugo Chávez de Venezuela, que plantean la posibilidad de establecer una coalición de países de la región que desarrolle políticas independientes de las potencias mundiales hegemónicas. Este escenario internacional inédito vive su momento más álgido durante la Cumbre de las Américas, en Mar del Plata en el año 2005, cuando es rechazado el ALCA,
Tratado de Libre Comercio de las Américas, impulsado por Estados Unidos de América. Lo que estaba en juego en el gobierno de Kirchner básicamente es un modelo de desarrollo alternativo al liberalismo de los 90. Como estaba en Lula, como está en Chávez, en Evo, en Correa. Lo que pasa es que en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela los sistemas se implosionaron. Success will frustrate Iran's ambitions to dominate the region, El esbozo puede ser, por ejemplo, cierto fenómeno de la política exterior, el hecho de que podamos de alguna manera empezar a entender que hay que volver a ser la patria grande. Vengo a proponerles un sueño. El gobierno de Kirchner logra en sus 4 años el apoyo de sectores populares articulados en torno al peronismo y de sectores medios que apoyan el avance de las políticas económicas llevadas a cabo y del rumbo tomado en materia de derechos humanos. Sin embargo, la matriz de distribución del ingreso y la enorme deuda social, producto de años de políticas antipopulares, mantienen deudas abiertas. En este sentido, que durante su gobierno la distribución de la renta nacional sea objeto de debate y que las políticas estatales estén orientadas a saldar los enormes abismos sociales existentes, permiten ver la apertura de un nuevo proceso histórico en la democracia, con nuevos horizontes y nuevos desafíos. Con este escenario, el kirchnerismo logra imponerse en las elecciones legislativas de 2005, frente a sus adversarios de afuera y de adentro del propio peronismo, y al mismo tiempo proyectar para la elección presidencial de 2007 a la senadora Cristina Fernández, que finalmente será elegida para suceder en el cargo a Néstor Kirchner. Uno ve a las claras la fuerte vocación política e intención de poder tener una democracia más amplia, pero son aún muchos los sectores que se oponen a esa democracia real, participativa, amplia, de inclusión. De repente ahora se pueden resolver algunos conflictos que estaban latentes del 83 a la fecha y que son estructurantes de la historia argentina, de la historia política argentina. En los últimos años del gobierno de Kirchner, y fundamentalmente desde el inicio del mandato de Cristina Fernández, recobra fuerza la oposición de los grupos económicos históricamente poderosos, que desde 2001 se habían llamado a silencio, y de los sectores de las clases medias urbanas, que tras la crisis y al recuperar su capacidad de consumo, regresan a sus posiciones tradicionalmente conservadoras. Yo estoy como bastante más inquieto y curioso con las escenas políticas hoy que antes. Tuve un momento también más de desinterés, eso me pasó más en los 90. El gobierno de Kirchner valora mucho la política y reconstruye la autoridad presidencial. A partir del gobierno de Kirchner, la política recupera un rol que estuvo perdido durante muchos años en la Argentina, que en realidad estuvo perdido durante décadas en la Argentina. Porque la verdad que nosotros estábamos tocando fondo y vernos ahora cómo estamos, que yo que sé, muchos de nuestros compañeros hoy tienen su familia, está bien, nos faltan un montón de cosas, pero eso siempre se va a ir llegando con lucha, no van a regalar, porque nosotros también tenemos que estar metiendo presión. Tras 25 años, lo que aparece en debate es la agenda de problemas que la democracia debe asumir en este tiempo. Si la democracia formal conformó el consenso alcanzado en los años 80, si la economía de mercado se impuso a pesar de las consecuencias sociales en los años 90, el gobierno de Kirchner pretendió encarnar el consenso de esta tercera década democrática alrededor de la distribución del ingreso. Ese consenso aún está en disputa. Recibido los beneficios de estos años de crecimiento, de estos años de, si querés, primero de estos años sin muerte, que para mí eso es fundamental, años de conflictos permanentes, de tensiones y de pulsiones internas de los distintos sectores, no hubo muertes.
un Estado que empezó a abrir las puertas, digamos, a las organizaciones y a los movimientos, cosa que eso en realidad que el Estado lo único que hacía era tirarte gas y cagarte a palazo. La discusión acerca de la legitimidad de la representación de los representantes del pueblo votados por el pueblo en elecciones versus la ilegitimidad de las representaciones corporativas, particularistas, mezquinas, autoritarias y eventualmente golpistas. Bueno, por eso hizo una presidencia que termina siendo la mejor de los distintos momentos de la democracia, acompañada también por un factor muy decisivo en los países periféricos, llamados emergentes por los centros financieros, que es cómo está la coyuntura económica internacional. Yo creo que realmente nosotros tenemos que salir y reafirmar este camino de recuperación de la democracia. Estamos viviendo con gobiernos constitucionales, como dice Cito Lema, gobiernos constitucionales. A la democracia la tenemos que ganar luchando. Ahora, si hicimos toda esta lucha desde el milagro hasta hoy para volver al pre-kirchnerismo, ahí me desalentaría mucho. Yo creo que el tiempo es amigo de la verdad, ¿no? Yo creo que quieren hacer grandes cosas y si quieren entrar de verdad en la historia, no hay secreto, tienen que estar al lado del pueblo. Kirchner, Menem, Carrió, López Murphy, Rodríguez A, Moro, este domingo. Que no están dadas las condiciones para una segunda vuelta. Las trampas, por la forma como se llevó a cabo el proceso. La sociedad argentina, en lo que parece ser un signo trágico de la última década, contempla la deserción de su dirigencia política. Esta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural y moral que demanda la hora. Cambio es el nombre del futuro. La Argentina que merecemos es una Argentina que siga sin ninguna interrupción en los próximos 10 años. Retomar el rumbo que el país merece, porque un país que fue capaz. La gobernabilidad no puede ni debe ser sinónimo de acuerdos oscuros, manipulaciones políticas o pactos a espaldas de la sociedad. El gobierno de la provincia de Buenos Aires solicita información acerca del paradero de Jorge Julio López, de 77 años, 1,70 m de altura, ojos verdes, tez blanca, cabello corto canoso. Las relações entre Argentina y Brasil viven un momento extraordinario. No se trata solo de decirle no al ALCA. Se trata de plantear y construir la propuesta alternativa, el camino alternativo, el ALCA. Una enorme satisfacción estar acá presentes en representación de mi patria Bolivia y especialmente del movimiento indígena. Desde la propuesta de un modelo argentino de producción, trabajo y crecimiento sustentable, llama al conjunto social para sumar, no para dividir, para avanzar, no para retroceder, para ayudarnos mutuamente. Vengo a proponerles un sueño, es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos, reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Quiero una Argentina unida, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo, un país más justo, un país más justo. Vengo a tomar posesión del cargo de presidenta de la República Argentina, el cargo más grande que puede tener un argentino o